primeros barcos soviéticos de un total de 150, que transportaban ocultos en su interior misiles nucleares y más de 40.000 soldados. Los estadounidenses no se dieron cuenta de que habíamos conseguido llevar a la isla no una, sino 43.000 personas, además del equipamiento, las armas y todo lo necesario para llevar a cabo los trabajos de instalación. Camuflamos todo el equipamiento militar con coches, camiones y tractores y lo ocultamos bajo los muelles. Los agentes de la CIA informaron de que en las calles de La Habana se habían visto tropas rusas y remolques con misiles. Washington descartó el informe y dijo que solo se trataba de un rumor. Yo vi aquella arma rara y entonces le dije a Pablo, Pablo, ¿qué arma más rara esa? Una arma poderosa. Entonces me dijo, esos son cohetes nucleares. Entonces le dije, una arma poderosa, pero estaban ahí puestos ahí al aire libre. Pero la CIA había reparado en el aumento del número de barcos soviéticos que se dirigían a Cuba. El 14 de octubre ordenó que un avión espía U-2 sobrevolara la isla para tratar de descubrir qué estaba sucediendo. A la mañana siguiente, el Centro de Interpretación Fotográfica de Washington comenzó a analizar las fotos tomadas por el U-2. Estábamos mirando las fotos e identificamos objetos extraños en el entorno. Y seguimos mirando hasta que dijimos, es un emplazamiento de misiles balísticos SS-4, de modo que trabajando con los intérpretes de las fotos nos convencimos de que estábamos en lo cierto. Los soviéticos nunca habían colocado armas nucleares fuera de sus fronteras y no creíamos que llegaran a hacerlo. La verdad de este asunto es que nunca pensamos que asumieran un riesgo de ese tipo. A las 8:45 del 16 de octubre, la CIA informó a Kennedy de que sin ninguna duda en Cuba había misiles soviéticos. El presidente llamó a sus asesores a la Casa Blanca. No pasamos mucho tiempo preguntándonos por qué habían hecho eso los soviéticos. Porque, cualesquiera que fueran sus motivos, lo habían hecho de una manera solapada, mientras enviaban todo tipo de mensajes y mensajeros a los Estados Unidos para hacernos creer que solo estaban poniendo armas defensivas en Cuba. Y sin embargo, estas armas constituían un peligro claro y presente para nuestra seguridad. La presencia de los misiles en Cuba puso a los estadounidenses en una posición más vulnerable que nunca. Los rusos estaban tan cerca que podían atacar sin previo aviso. Un primer ataque hubiera destruido todas las bases aéreas, las bases de bombarderos estadounidenses y también todas las ciudades de este país, con excepción de Seattle, que estaba fuera de su alcance. Pero Washington DC, Nueva York, Dallas, todas hubieran sucumbido ante el martillo. Hablamos de llevar a cabo un ataque aéreo para destruir los misiles. Fue lo que se nos ocurrió a todos en un primer momento. También estudiamos la posibilidad de invadir Cuba, que era la opción que más satisfacía a la derecha. Querían que entráramos, derrocáramos a Castro y que liberáramos a la isla del comunismo, al mismo tiempo que acabábamos con esos misiles. También se barajó un acercamiento diplomático, ya fuera bilateral o por mediación de las Naciones Unidas, y un bloqueo o una cuarentena, nombre que se le dio después. En la primera reunión no se tomó ninguna decisión. Pero si se hubieran votado las diferentes opciones, posiblemente casi todos nos hubiéramos decantado por la del ataque aéreo. A Robert Kennedy, hermano del presidente y su asesor más cercano, le preocupaba que si los Estados Unidos utilizaban su poder para atacar de repente una diminuta isla, la opinión mundial se volvería contra ellos. Robert Kennedy, muy acertadamente en mi opinión, informó de que el mundo entero encontraría una analogía entre el bombardeo de Cuba, de las bases en Cuba, y el bombardeo que los japoneses llevaron a cabo sobre Pearl Harbor en 1941.
y dijo: no quiero que mi hermano se convierta en otro Toyo. Mientras se seguían presentando argumentos, el ministro de Asuntos Exteriores, Andrei Gromyko, y el embajador soviético, Anatoly Dobrinin, mantuvieron un compromiso contraído hacía tiempo en la Casa Blanca. El presidente planteó la cuestión del aumento de las tensiones entre nuestros dos países con motivo de los envíos de armas procedentes de la Unión Soviética. El presidente dijo: nos preocupa porque afecta a nuestra propia seguridad. Gromyko le respondió, como también a mí me habían dicho que lo hiciera: todos nuestros aviones, señor presidente, tienen carácter defensivo. Si usted no trata de invadir Cuba, no tendrá de qué preocuparse, porque todas nuestras armas tienen fines defensivos. Estaba claro que trataban de engañarnos. Pero si los Estados Unidos no respondían a la trampa de la Unión Soviética, ¿cómo influiría este hecho en la actitud de nuestros aliados de la OTAN? ¿Seguirían opinando que los Estados Unidos eran capaces de garantizar su seguridad? ¿Y cómo afectaría esta decisión al futuro comportamiento de la Unión Soviética? ¿Y si por el contrario hacían frente a los rusos, podrían hacerlo una vez más? Durante los 2 días siguientes, Kennedy estuvo fuera ocupado con una campaña electoral para el Congreso. En Washington, sus asesores trataban de encontrar una solución. Ninguna solución era buena. Todas ellas tenían numerosos puntos débiles y entrañaban ciertos riesgos. Esta fue la única vez en los 3 años que pasé en la Casa Blanca en que me desperté durante la noche dándole vueltas a la cabeza sobre cuál era el enfoque más adecuado, cuál funcionaría y cuál de ellos no destruiría el mundo. Al final llegaron a una conclusión. No se lanzarían bombas, pero se procedería a un bloqueo. La Marina detendría y registraría todos los barcos con destino a Cuba. Esta operación recibió el nombre de Cuarentena. Al principio creímos que con la cuarentena, Khrushchev se daría cuenta de que el presidente había tomado una firme decisión y no descansaría hasta que esos misiles fueran retirados de Cuba, pero sin dar pie a que se produjera una respuesta militar. Sin embargo, en previsión de que la cuarentena no diera resultado, Estados Unidos se preparaba para realizar ataques aéreos y ponía a punto una numerosísima fuerza de invasión. El presidente Kennedy se encontraba en Chicago. Ahora le necesitaban en Washington. La prensa comenzaba a recelar. A las 8 de la mañana, el presidente Kennedy me pidió que fuera a verle a su habitación. Aún tenía puesto el albornoz y me dijo: he escrito algo para ti. Vas a dar una rueda de prensa para anunciarlo. The Assistant White House physician, Dr. George Berkeley, noticed that the president's voice was very husky. This morning, when he examined the president, he found the president had developed a slight temperature and that he was suffering from a minor upper respiratory ailment. The president therefore canceled his schedule for the rest of today and tomorrow and has returned to Washington and the White House. A mitad de camino hacia Washington me encontré a solas con Kennedy en la parte delantera del avión. Le dije: señor presidente, usted no está enfermo. ¿Qué demonios está pasando? Me respondió: lo averiguarás tan pronto como aterricemos en Washington. Y entonces agárrate las pelotas. Good morning, everyone. An unusual flurry of top-secret military and diplomatic activity over the weekend has Washington guessing today that a major move in American foreign policy may be imminent. The speculation centers on the Caribbean and possible action against Cuba. Esa misma tarde se requirió la presencia del embajador soviético